Boa tarde a todos. Daremos início aos trabalhos agora no período da tarde, com um painel, a pesquisa sobre política educacional em alguns países da América Latina. Participarão deste painel o professor Jorge Gorostiaga, da Argentina, professora Antônia Silva Almeida, Brasil, e Sebastião Donoso, do Chile. Desculpa, a professora Antônia Almeida Silva. Professor Jorge é doutor em Análise Social e Comparada de la Educación, Universidade de Pittsburgh, e licenciado em Ciência Política, é professor regular titular de Reformas Educativas em la Universidade Nacional de San Martín. Además, é docente de posgrado em la Universidade Torquato di Tella. É investigadora adjunto do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas e é editora associado em espanhol de la Revista de Estudos Teóricos e Epistemológicos em Política Educativa. A professora Antônia Almeida Silva é doutora em Educação pela USP, possui graduação em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professora titular do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde exerce atividades docentes desde 1993 na área de Política e Gestão Educacional, tanto nos cursos de licenciatura quanto no mestrado acadêmico em Educação. Suas publicações na área de educação são voltadas para a análise das políticas educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: enfoques epistemológicos e metodológicos das pesquisas em políticas educacionais, gestão e políticas da educação básica do campo e da cidade, Estado e educação. O professor Sebastião Donoso Dias é educador, doutor em Educação, acadêmico do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Educacional da Universidade de Talca, Chile, investigador associado do Centro de Investigação Avançada em Educação do Programa de Investigação Associativa do Conselho Nacional de Ciências de Chile, integrante do Conselho Assessor do Ministério de Educação para o Fortalecimento da Educação Pública de Chile, integrante do Comitê de Posgrado da Comissão Nacional de Acreditação de Chile e integrante do Grupo de Estudos de Educação do Conselho Nacional de Ciências de Chile. Professor visitante da Universidade de Valência e Universidade Federal do Paraná. Áreas de investigação: políticas educativas e equidade da educação, institucionalidade e desenvolvimento de la educação pública, retenção de estudantes em educação superior. Iniciaremos, então, com a primeira fala, aqui do professor Jorge. Obrigado. Boa tarde, buenas tardes. Voy a tratar de hablar despacio, en la medida de lo posible, porque tenemos 15 minutos para las presentaciones. Lo que yo voy a presentar es una caracterización del campo de la investigación sobre políticas educativas en la Argentina. La idea de mi presencia en este panel básicamente era compartir con ustedes algunos avances de un proyecto de investigación que codirigimos junto con César Telio, en el que participan también estudiantes de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es una aproximación al campo de la investigación sobre políticas educativas en la Argentina bastante parcial y por ahora bastante descriptiva. Lo que estamos haciendo es principalmente mirar publicaciones, por un lado en revistas académicas para el periodo 2001-2015, y por otro lado también ver algunos documentos de política educativa en un relevamiento a través de páginas web de organizaciones
del campo, digamos, no académico, como pueden ser organismos internacionales y centros de política, que también hacen producción sobre política educativa. Entonces, la presentación tiene dos partes. Una es presentarles algunos elementos de esta descripción del campo de producción, básicamente a partir de las publicaciones en un grupo de revistas académicas de Argentina y del extranjero, del periodo 2001-2015, y una segunda parte que se centra en un periodo más reciente, desde el 2007, en el que estamos intentando hacer una comparación con los temas de la agenda reciente de política educativa a nivel nacional. Tratar de ver en qué medida lo que están produciendo, tanto lo que sería la producción más académica como la producción de organizaciones más orientadas a una investigación para la política, cómo se relaciona con los temas de agenda reciente de política educativa a nivel nacional. Brevemente, hay siendo una investigación que marca o que parte de las preocupaciones que compartimos dentro de la RLEP y dentro de estos encuentros, hay un marco epistemológico y teórico que nosotros intentamos explicitar. Por una parte, hay una cuestión que estaba planteada en la presentación de la profesora Nora Krausik, que tiene que ver con si lo que hacemos es investigación sobre las políticas o en el campo de la política educativa, y si incluimos como parte del campo de la investigación aquellas investigaciones que tienen un carácter más pragmático, ¿no? De investigación más orientado hacia la toma de decisiones. Nosotros hemos optado acá por incluir una definición amplia de política educativa que incluye tanto la investigación de las políticas como la investigación para las políticas, para retomar una distinción que se hace dentro de la literatura. Hay una pregunta sobre la conveniencia de delimitar un campo específico de estudio. En principio nosotros partimos de la idea de generar o pensar el campo de la política educativa como un campo específico, que por supuesto tiene límites difusos con otras disciplinas o subcampos, pero la pregunta no está cerrada en términos de también lo que planteaba la profesora Nora Krausik, de pensar las políticas educativas como un objeto de estudio que es abordado desde distintas perspectivas o pensarlo como un campo con entidad propia. Y por otro lado, dentro de este marco teórico del que partimos, también cuando abordamos aquello que consideramos políticas educativas, también lo hacemos de manera amplia, incluyendo fenómenos y actores, podríamos decir, ubicados por arriba y por abajo del Estado, que ha sido tradicionalmente el actor en el que se centraba el análisis de las políticas educativas. El periodo que vamos a analizar, tomando el periodo 2001-2015, es un periodo de producción que también tenemos que mencionar y está influido por dos momentos políticos bien diferenciados en el contexto argentino. Uno es la década de los 90, porque si bien nosotros tomamos la producción a partir del 2001, claramente la producción de este periodo está influida por el periodo anterior, la década de 1990, marcado por una fuerte reforma del sistema educativo, marcado también en términos estructurales o en términos de la conformación del campo por la ampliación y diversificación de los actores o las agencias que producen conocimiento, justamente el peso de organismos internacionales o de centros de política en este sentido a partir de la década de los 90 empieza a ser más importante de lo que había sido tradicionalmente. Y también podríamos decir una diversificación de enfoques en el estudio de las políticas educativas, acompañado por un aumento general de la producción académica. Ese sería uno de los periodos que está influyendo en la producción, o uno de los momentos que está influyendo en la producción del periodo 2001-2015. El otro periodo sería el más reciente, que podemos identificarlo desde del año 2003, caracterizado por un reposicionamiento del Estado y también de la producción de política educativa,
con algunas continuidades en términos de aumento de la producción y consolidación de este grupo de agencias no tradicionales, digamos que no son agencias universitarias ni son los organismos del Estado que producen investigación. Bueno, esta es básicamente, en esta filmina, para darles una idea de los procedimientos a partir de los cuales generamos esta base de artículos del periodo 2001-2007. Es a partir de un relevamiento de 27 revistas argentinas y 48 revistas extranjeras de algunos países. En el caso de las revistas argentinas, tratamos de relevar todo el universo de revistas con una orientación general o una orientación socioeducativa. En el caso de las revistas extranjeras es una muestra. Ese análisis para el periodo 2001-2007 nos dio una base de 374 artículos y básicamente los procedimientos que utilizamos sobre esa base fue un análisis de la distribución regional, un análisis por sector institucional, que en esos casos es a partir de la pertenencia institucional del primer autor de cada artículo, y un análisis por áreas temáticas y del foco geográfico. En este caso, a partir de la lectura de los títulos, las palabras clave y los resúmenes de cada artículo. Bueno, voy a mostrarles entonces rápidamente algunos de los resultados que encontramos dentro de esta primera parte. La próxima. Bien. Este es un cuadro que muestra la distribución regional según la pertenencia institucional del primer autor. Básicamente lo que vemos es la fuerte preponderancia de la región metropolitana y, por el otro lado, una baja participación, sobre todo de las regiones sur, noroeste y nordeste. Esto en realidad sigue en forma bastante similar los patrones de producción para todo el campo de la investigación educativa. O sea, lo que nos dice es que en política educativa tenemos un patrón similar de mucha centralización, que ha sido un aspecto tradicional de la conformación del campo de la investigación educativa. Si vemos la siguiente, lo que vemos es la distribución por sectores institucionales, también de acuerdo a la pertenencia del primer autor. Y aquí también llama mucho la atención la fuerte preponderancia de las universidades públicas como el sector que produce más artículos sobre política educativa en Argentina en este periodo. También es un rasgo propio del todo el campo de la investigación educativa en la Argentina. Y también, acá cabe señalar que el foco en revistas genera un sesgo a favor de las universidades, porque otros, sobre todo organismos internacionales, organismos gubernamentales y algunos centros, utilizan otros medios de difusión o de publicación, preferentemente antes que las revistas académicas. La próxima, lo que vemos acá, siguiendo con esta descripción del campo. 5 minutos, tengo que correr. Acá lo que vemos es ya el análisis más cualitativo, si se quiere, de los artículos distribuidos por una serie de áreas temáticas que marcan también una distribución, bueno, donde se destacan algunos temas como educación superior, gobierno de la educación, derecho a la educación. No me voy a poder detener a explicarles más o menos qué incluye cada uno, pero se pueden dar una idea. En todo caso, después podemos ampliar más por el poco tiempo que tengo. Voy a mostrarles la siguiente, que es lo que muestra la distribución según un nivel o modalidad educativa. Acá lo que llama la atención quizás es la fuerte presencia de educación básica, la mirada a educación primaria y secundaria o educación, los niveles obligatorios de escolaridad.
La educación superior, que ya aparecía como un tema, que básicamente es trabajo sobre universidad. Y otros temas que aparecen, como es el nivel secundario, que ha sido un nivel objeto de fuertes reformas en las últimas 2 décadas, y otros niveles o modalidades dentro del sistema educativo. La segunda parte de la presentación tenía que ver con la vinculación con la agenda de las políticas. No queda muy poco tiempo, pero creo por lo menos mostrarle unas cuestiones que son parte de nuestro trabajo. Acá el supuesto es que el campo no debe construirse a partir de la agenda de las políticas, pero sí probablemente incorporar criterios de relevancia y pertinencia, no solo teórica, o sea que no solo respondan las preocupaciones teóricas del campo, sino también respecto a los problemas sociales o políticos que se están planteando a nivel nacional. La conformación de una nueva agenda de política educativa en Argentina se da fuertemente a partir del año 2005-2006, con algunos temas salientes. Por eso decidimos hacer un recorte dentro de esta producción y analizar a partir del año 2007, que es lo que nos mostraba la producción en términos de concentración en temas y cómo se comparaba eso con los temas de la agenda de política. Entonces, en esta filmina, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Bueno. En esta filmina lo que hacemos es tomando la producción de las revistas académicas, pero concentrándonos solamente los artículos del sector universidad, para poder ver, bueno, dentro del sector universidad, cuáles son los temas que se están trabajando y cómo se vinculan con los temas de agenda. Digamos, una de las cuestiones que nosotros marcamos acá entonces es que hay por lo menos 2 temas que aparecen más lejanos de las preocupaciones de la agenda. El tema de educación superior, si bien no ha sido un tema prioritario en la agenda de políticas educativas de los últimos años, si bien identificamos la creación de nuevas universidades como un aspecto que es importante en esa agenda. Y acá el tema de reformas tiene que ver con los artículos que hacen más un análisis de cambio educativo, de cambio social, o el sentido de los cambios educativos. Hay alguna correspondencia en términos de gobierno, obligatoriedad del nivel secundario, políticas socioeducativas y formación docente, y hay algunos temas que prácticamente no aparecen en la producción de las universidades en las revistas, en esta muestra que nosotros tomamos, y que han sido temas importantes de política educativa en la Argentina. Uno es el de la obligatoriedad y acceso en el nivel inicial, y otro es el de nuevas tecnologías. Si comparamos ahora, si comparamos ahora muy rápidamente la producción en la siguiente filmina, a partir de una revisión que nosotros hicimos de 99 documentos para el periodo 2007-2014 de sitios web de organismos internacionales y centros de política más orientados a producción para las políticas o para influir en el debate sobre las políticas, vemos en este cuadro la distribución por tema y en el siguiente cuadro, para terminar, vemos la comparación con los temas de agenda, donde vemos una correspondencia un poco más fuerte, que sería, digamos, lógico esperar en virtud de que estas organizaciones de alguna manera intentan influir sobre la agenda, pero también responden, digamos, hay una doble vía de influencia entre la producción y la agenda de política educativa. Bueno, voy a dejar acá para respetar el tiempo que tenía. Muchas gracias. Obrigada, professor Jorge. Respeitou o tempo no cronômetro aqui. Parabéns, professor. Eu passo, devido ao tempo aqui, já passo imediatamente para a professora Antônia, né, e depois para o professor Sebastião. Bom, o professor Jorge acabou de criar um problema, né? Porque como ele foi obediente, todo mundo agora tem que ser. Então, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores do evento, a comissão da Unifesp e ao RELEP, pela oportunidade de estabelecermos o diálogo aqui. Vamos
tentar correr aqui também, para conseguir, pelo menos minimamente, situar o que nós preparamos para trazer aqui hoje à tarde. Bom, queria, inicialmente, já registrar que esse trabalho que a gente vai apresentar rapidamente aqui, ele é resultado de uma pesquisa que foi realizada no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2014, e uma pesquisa que estava justamente problematizando a produção acadêmica em políticas educacionais no Brasil. Eu pediria ao pessoal para passar para o terceiro slide, já estou lá na frente. E essa pesquisa ela compreendeu o levantamento de teses e dissertações em programas de pós-graduação com conceito igual ou superior a 5 no Brasil. Então, essa é a nossa base de dados, foi organizada a partir dessas informações, e nós trabalhamos, portanto, com os dados de 21 programas de pós-graduação no período de 2000 a 2010. Esse trabalho que eu apresento aqui, eu apresento em meu nome, mas eu gostaria de ressaltar o fato de que se trata de um trabalho coletivo que envolveu profissionais de 5 instituições no Brasil, a minha própria universidade, que é a UFES, o IFE Baiano, a UFGD, que é a Federal da Grande Dourados, a UFPEL, que é a Federal de Pelotas, e a Unifesp, que está nos recebendo nesse evento. Então, considerando esses dados dessa pesquisa que a gente vai fazer essa interlocução aqui agora. Primeiro, eu gostaria de dar um panorama rápido, dizendo esses programas de pós-graduação que nós elegemos, a partir desse critério de ter nota igual ou superior a 5 na avaliação trienal da CAPES, concluída em 2009, nos deu 21 instituições. E essas instituições elas são, na sua maioria, públicas, e a exceção, justamente, da PUC do Rio, PUC Rio Grande do Sul, PUC São Paulo, Unicinos e Unimep. Então, o restante, todas são instituições públicas, e isso já nos traz um dado à frente, que mostra aqui um panorama do número de trabalhos por instituições, mas eu não vou me ater aqui para chegarmos mais adiante, para falar sobre a característica dessa produção em políticas educacionais, né? Então, nós classificamos um total de 1.283 trabalhos, sendo 851 dissertações de mestrado e 432 teses de doutorados, defendidas nesse período. E essas produções foram organizadas em 9 eixos temáticos. 9 eixos temáticos que são: o primeiro eixo, trabalhando a questão da organização da educação, vou abreviar o máximo possível aqui. O eixo 1, trabalhando a organização da educação, planejamento e gestão. O eixo 2, trabalhando a avaliação em larga escala. O eixo 3, a qualidade da educação, qualidade de ensino. O eixo 4, reformas educacionais, incluindo aqui as discussões sobre neoliberalismo, terceiro setor e organizações sociais, Estado e reformas educacionais. Um eixo 5, tratando sobre as políticas de formação de professores e carreira docente. Eixo 6, sobre financiamento da educação. 7, as abordagens teórico-metodológicas em pesquisa sobre políticas educacionais. E 8, análise e avaliação de programas e projetos. E o 9º eixo, o 9, políticas inclusivas, aqui abrangendo políticas afirmativas, as políticas para pessoas com necessidades especiais, todas as relações étnicas também. Queria pedir para o pessoal passar mais 2 slides, para que a gente chegasse ao próximo eixo. Por favor, pode passar mais.
o próximo, até chegar ao gráfico 4. Isso, gráfico 4, porque aqui nós temos um panorama de como esses 1.283 trabalhos, o que a gente encontrou em relação aos eixos temáticos. Nós podemos observar, através desse gráfico, que a produção acadêmica que nós localizamos, né, através dessas teses e dissertações, ela está concentrada, basicamente, em torno de 4 eixos temáticos, que são o eixo 4, com o maior número de trabalhos, que abrange os trabalhos sobre reformas educacionais, Estado e educação, neoliberalismo. Então, esse é o eixo com maior incidência de trabalhos. Em segundo lugar, o eixo 1, que trata sobre a questão da organização da educação, planejamento e gestão. Em terceiro lugar, o eixo 5, que trata sobre formação de professores e carreira. E o eixo 9, políticas, programas, né, educacionais. Os demais eixos, eles tiveram uma presença bem menor, né, de trabalhos. E o que nos chama a atenção aqui, que eu gostaria de registrar, é que o eixo 7, que para nós era o eixo principal da pesquisa, que era justamente ver quais são os trabalhos que estão problematizando a produção acadêmica sobre políticas educacionais, ou as políticas a produção em políticas educacionais, é o eixo que reuniu o menor número de trabalhos, com apenas 22 produções. Então, no universo de 1.283 trabalhos, apenas 22 tiveram algum enfoque, alguma relação com a questão, a problematização sobre a produção acadêmica em educação e interface com as políticas educacionais. Quero chamar a atenção para uma outra característica, espero ter tempo para a gente retomar um pouco sobre isso, mas no slide seguinte, a gente fala um pouco sobre a incidência, né, da produção em relação à região geográfica no Brasil. Nós temos uma longa discussão sobre a questão da centralização dos programas nas regiões, né? E nós observamos que isso também tem efeito sobre a produção acadêmica. Então, nós vimos que a maior parte dos trabalhos diz respeito a estudos sobre a realidade dos problemas educacionais na região Sudeste. A região Sudeste envolve apenas 4 estados, né? Que são Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. E São Paulo, Minas e Rio são os estados com maior incidência, que têm mais estudos sobre a sua realidade. E podemos passar adiante, isso é um dado também que a gente pode retomar. Os organizadores nos remeteram algumas perguntas para que orientasse a nossa intervenção. Uma das perguntas é que tipo de investigação prevalece no campo. Então, a gente poderia passar um pouco já para essa discussão, ressaltando que a pesquisa que predominou nesse período, o tipo de pesquisa, foi a pesquisa qualitativa, né? Um ou outro trabalho que trabalhou com a pesquisa qualitativa e quantitativa, mas a grande maioria é realmente de pesquisas qualitativas. Observa-se também, em relação à metodologia, que há uma certa confusão entre a metodologia e o instrumento de pesquisa. Então, a gente vê que nem todos os trabalhos explicitam qual é a metodologia e, quando explicita, muitas vezes diz a metodologia foi entrevista, né? Então, há uma certa dificuldade, não só em relacionar isso, fazendo uma reflexão sobre o sentido da metodologia e a sua adequação com o objeto, mas também de distinguir o que é a metodologia dos instrumentos, né, de coleta de dados. Então, a gente vê
que, entre os trabalhos de natureza qualitativa, a análise documental foi um dos procedimentos mais utilizados. Muitas vezes, a análise documental ela foi combinada com entrevista, mas a maioria das vezes foi apenas análise documental. Há também um uso, né, uma predileção pela análise bibliográfica, né, e revisão bibliográfica, considerando isso, né, às vezes o autor fala revisão bibliográfica, análise bibliográfica, e esses foram alguns dos achados em relação ao tipo de investigação. Gostaria... Nossa! Desculpa. 4 minutos e eu ainda estou aqui. Vamos passar para o slide seguinte, que eu gostaria de falar sobre, pelo menos, a prevalência da orientação teórica. No conjunto dos trabalhos que nós catalogamos, chama a atenção o fato de que nós tivemos autores que foram citados apenas uma vez. Eu gostaria de ressaltar esse dado. Então, em 1.283 trabalhos, 643 autores foram mencionados apenas uma vez, o que nos indica que nós temos um uso, um leque muito ampliado, né, de diferentes autores. Também, como a metodologia, nem sempre fica clara o exercício de compreender em que medida o autor ele está combinado com uma análise epistemológica. Os conceitos e categorias marxistas, como materialismo histórico dialético, são referenciais com maior frequência nesse universo, entre os trabalhos que indicam qual é o seu referencial teórico. A explicitação do referencial materialismo histórico e dialético é o que tem maior frequência. Isso, eu estou dizendo, isso aparece em apenas 26 trabalhos, porque nos demais há uma pulverização muito grande. Correndo ainda, queria passar para a tabela seguinte, porque a gente conseguiu identificar alguns autores. Veja que aqui a gente colocou Bardin, e Bardin aparece como referencial teórico, embora Bardin ela tenha sido muito mais empregada na discussão metodológica da análise de conteúdo, mas, no entanto, tem autores que se referenciou a Bardin como referencial teórico. Antônio Nova, eu tinha colocado inicialmente 11, mas depois a gente olhando direito os dados, são 16 ocorrências, Tardif, 12 ocorrências, Boaventura Santos, 12, Luiz Antônio Cunha, que é brasileiro, 14, Paulo Freire, são 24, aqui está apenas 14, mas fazendo essa depuração já está com 24, né? E Stefan Ball com 17 e Antônio Gramsci com 24 ocorrências. São os autores aqui que tiveram uma frequência de mais 10 vezes ou mais citações, porque os demais, a gente tem Dermeval Saviani, por exemplo, com 7, né, e outro, Bourdieu com 9, e a grande maioria, aquele que apareceu referenciado apenas uma vez. Correndo, eu queria, falta 1 minuto, infelizmente, eu queria ter a oportunidade de falar sobre os avanços e as debilidades, e sobre essas questões, eu queria ressaltar a importância do campo, da constituição do campo de pesquisa como um grande desafio que nós estamos, e discutindo aqui 4 debilidades que me parecem para a área. É a focalização em torno de 4 eixos de pesquisa, como eu procurei destacar antes, e a pouca atenção em relação aos aspectos teóricos e metodológicos. Há uma certa indiferença da área em relação à problematização da sua própria produção. Isso tem nos levado a pouca reflexão sobre quais são as interfaces entre a produção acadêmica da área e os diagnósticos da escassa acumulação de conhecimento.
Essa discussão também tem a ver com outro aspecto que me parece que é bastante importante destacar, que há uma certa naturalização, vou usar o termo que Nora empregou aqui agora para falar de um outro conceito, há uma certa naturalização em torno da discussão sobre Estado. Isso faz com que, normalmente, se utilize Estado na sua concepção estrito sensu, e isso, para a área, me parece que tem custado um pouco, porque não nos permite perceber criticamente a ação do Estado na sua dimensão ampliada como sociedade civil, e que, no Brasil, especialmente, tem interferido de forma direta na agenda educacional brasileira. E esse é um conceito que me parece chave, que, se houver oportunidade, a gente voltaria a desenvolver. Por fim, eu destacaria aqui como debilidades também da área a tendência a um forte interesse por temas sociomediáticos, temas que estão emergentes, que estão na moda, e esses temas, na verdade, eles têm uma relação muito forte com a necessidade de responder às questões prementes. Isso faz com que a área se volte para produzir, para responder às questões imediatas. Essas questões imediatas estão envolvidas também no processo de aceleração do tempo. Eu prometo que concluo. Eu queria pedir para ir para o penúltimo slide, porque, a propósito dessa reflexão, que eu não consegui desenvolver aqui em razão do nosso tempo, eu gostaria de fazer, pelo menos, a leitura de um trecho do Durmoival Trigueiro, quando ele fala que um dos desafios que está posto para a área refere-se à problematização das lógicas que regem os processos de produção do conhecimento, em favor de uma ciência que preze pelas obras de inteligência longa e duradoura. Na avaliação de Trigueiro, só com o tempo a ciência pode obter a solidariedade da opinião pública e do poder. É sabido que as ideias só influenciam os fatos quando distanciados por um longo período de germinação. Se quisermos mantê-las rentes com os fatos, elas perdem a força fertilizadora. O que muda a educação no país parece ser a obra do pensamento, internalizada ao longo de pelo menos uma geração. A defasagem, no caso, é absolutamente necessária para a substituição das estruturas de comportamento, as únicas de que dependem autênticas reformas de educação. Neste sentido, nada mais urgente para a educação brasileira que o exercício de um pensamento não urgente, apesar de inteiramente entrosado com os fatos. Então, com essa reflexão, eu gostaria de encerrar, chamando a atenção de que nos parece que esse é um dos maiores desafios que está posto para a área de educação como um todo e para a área de políticas educacional. Um pensamento não urgente, mas inteiramente entrosado com os fatos. Muito obrigada. Obrigada, professora Antônia. Essa é uma das tarefas mais difíceis que nós temos, ficar cronometrando o tempo dos colegas aqui. Mas eu passo imediatamente a fala agora para o professor Sebastião. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera exponerles el análisis de la investigación en política educacional. Desde la política educacional, mi perspectiva es distinta a la que han usado las dos personas que me han antecedido. Próxima, por favor. Bueno, me voy a referir al periodo del año 80 en adelante, que es el año de consolidación de la dictadura, porque es fundamental para entender, como bien decían ahora en la mañana, los hechos y el contexto en el cual los hechos se expliquen, para entender entonces qué pasa en la investigación en política educativa. La educación chilena pasó desde los años 80 de estar en el último lugar, en el patio trasero, donde se guardan las cosas que no sirven, a hoy día, 40 años después, estar en la primera línea de interés público en el caso chileno. Y este paso es importante porque
no es una casualidad ni para la política neoliberal ni para la dictadura en su asociación con ella, la educación era algo relevante. Por el contrario, era una cuestión de menor cuantía y eso explica lo que ocurrió. Próxima, por favor. Este camino de estos 40 años no ha sido fácil y en lo fundamental compartimos con los países de América Latina, ¿no es cierto?, el hecho de que la educación ha perdido valor, ha perdido significación y nos ha costado mucho a quienes trabajamos desde la educación, desde distintas perspectivas, revalorizar este campo y defenderlo de algunos que lo tratan de entender pero no lo logran captar en su complejidad. También fuimos objeto, más en Chile, producto del tecnicismo de nuestros directivos que en otros países, pero esta enfermedad está en todas partes. Nuestros policy makers, nuestros diseñadores de política, a veces sin tener experiencia real de lo que es estar en el sistema educativo, creen saber del sistema educativo. Y es muy importante para el diseño de política haber estado dentro del sistema educativo, tener experiencia real. Próxima, por favor. Al mercado como concepto no le interesa la educación, ni al mercado no le va a interesar el diseño de políticas compensatorias, sino en cuanto estas pongan en peligro el mercado o hayan sucesos que pongan en peligro el mercado. El mercado por esencia es el que planifica, el que diseña, el que regula y el que entrega y provee. Por lo tanto, no hay nada más contrario a la política educativa que el mercado. Y eso es lo que evidentemente nos ha pasado en Chile, que hacemos del mercado todo. Entonces, en nuestro acercamiento a la política educativa fundamentalmente es aquella visión que cómo es posible construir respuestas a los fenómenos. Y ustedes ven que tenemos ya distintas visiones de lo que es política educativa, todos los que participamos aquí. Y esto responde mucho a la visión que tenemos en Chile, que la política educativa más bien es un instrumento para que un campo teórico que en sí mismo contiene un nicho de objeto de estudio, lo cual no implica que no tenga, eso sí, estas dos visiones. Próxima, por favor. Bueno, en los años 90 nosotros nos recuperamos de la dictadura y empezamos a reconstruir la democracia, a reconstruir un sistema que estaba francamente en mucho deterioro. Nuestros grandes problemas eran y son las grandes inequidades del sistema educativo y cómo podíamos implantar desde el mercado, buscando corregir el mercado para hacerlo más humano, cómo podíamos corregir algunos de los grandes problemas que creaba el mercado y que nosotros ilusamente desde la política educativa creíamos que podíamos corregirlo. Próxima, por favor. Entonces, también nos interesaron recuperar la dignidad de los profesores, el incremento de inversión y recursos financieros y también medidas de corrección de la desigualdad y de segregación social que generaba el sistema social y educativo chileno y que ustedes muy bien lo saben y si no es fácil de advertirlo, es decir, lo que hemos logrado es todo lo contrario, aumentar la segregación y la desigualdad. Ahora, los temas de política educacional en este escenario fueron fundamentalmente en los 90 cómo romper el determinismo del capital social y el capital económico sobre los resultados escolares, que en el caso de Chile son extraordinariamente fuertes. El origen socioeconómico explica aproximadamente entre el 60 y el 80% de los resultados de las pruebas nacionales, equivalentes a las pruebas Brasil o a otro tipo de pruebas, donde en el fondo, en el caso chileno, un estudiante al nacer ya prácticamente tiene hecha toda su trazabilidad de lo que va a ser su proyecto de vida educativo. Próxima, por favor. También nos preocuparon cómo articular el sistema en su conjunto, horizontal y verticalmente, toda vez que teníamos un sistema, como lo regulaba el mercado, extraordinariamente desarticulado. Buscamos en ese tiempo relacionar los elementos de la estructura productiva, encadenar los niveles del sistema y, ¿no es cierto?, generar un sistema de información, incluyendo resultados de las pruebas, que permitiera a las personas tomar buenas decisiones, incluyendo a los policy makers. Y también, ¿no es cierto?, determinar las principales demandas. Estábamos muy preocupados de saber a dónde iba el sistema y creíamos y queríamos averiguar, vía la investigación en política educativa, hacia dónde teníamos que ir. La próxima, por favor.
La segunda década, me refiero ahora al año 2000 en adelante, ¿no es cierto?, hay una conclusión obvia y es que se había dicho 10 años antes y lo ratificamos 10 años después, no podía el sistema educativo seguir funcionando como venía haciendo. La educación chilena no podía seguir funcionando con los malos resultados, con todos problemas de eficiencia, me refiero a deficiencia social, no deficiencia económica, pero esto no se tradujo necesariamente en que introducimos correcciones para alcanzar estos objetivos, corregir este diagnóstico. Los resultados siguen el camino esperado, vienen críticas desde la oposición al gobierno porque se gasta mucho y se gasta tanto y no se logran los resultados esperados. Y hay un cambio en la política, desde la política pública de gobierno, que hasta el momento, en la primera década postdemocracia, se había centrado, para ser reiterativo, sobre el centro escolar y ahora se cambia al aula. O sea, se cree que lo más importante es la situación aula, aprendizaje, profesor, directivo, y no el centro escolar como el que debe asumir la tarea pedagógica. Aumentan las exigencias sobre la educación pública, y se pide, ¿no es cierto?, que el sistema responda por los resultados, algo que todavía sigue esperando a la sociedad chilena, y es que el sistema verdaderamente responda por los resultados que está produciendo. Próxima, por favor. Próxima. Ahí. Esta segunda década, las temáticas de investigación consideradas fueron, ¿no es cierto?, preocupación por los factores que hacen la diferencia entre las escuelas públicas que tenían buenos resultados y las que no tenían buenos resultados, es decir, cómo una escuela que tenía una población con igual capital social y cultural que la otra, esa tenía buenos resultados y esta no. ¿Qué explicaba esto? Los factores que mantienen la inequidad social en Chile, que persisten y que son poderosos, cómo podemos corregir algunos de ellos de manera más eficiente. Y por supuesto, queda de manifiesto que la gran apuesta que habíamos hecho a la sociedad, que era, mire, edúquese y con esto usted va a romper el círculo de la pobreza, la verdad que ya a mediados de esta década los estudiantes y la sociedad nos dicen la verdad, esto no es así. Nos hemos educado, hay mala provisión de educación, no vamos a romper el círculo de la pobreza con la educación. Eso. La siguiente, por favor. Hay una discusión entre los niveles del sistema, entre los macro y la micro planificación educativa, y la meso sí que sabemos poner, aunque en el caso chileno la meso prácticamente no existe, por eso lo omito, y donde estos niveles verdaderamente se omiten, no existen, no dialogan, no dialoga el sistema en estos niveles, sino que funcionan como dos entelequias aparte, y de ahí viene una vieja frase que dice: todas las reformas educativas mueren en la puerta de la sala de clases. En la puerta del aula mueren todas las reformas y la verdad es que el aula sigue funcionando igual. La investigación en política sigue siendo funcional, funcional a los problemas que tenemos como sistema educativo, tenemos claramente un enfoque funcionalista y la política oficial se enfoca más sobre la idea de temas sustantivos, sino que fundamentalmente atacar aquellas cuestiones que estaban siendo capitales en ese momento, fundamentalmente la crítica pública. La próxima, por favor. En esta política, ¿no es cierto?, en este espacio de década, reemplazamos la política educativa, la política oficial del Ministerio de Educación chileno reemplaza la política por programas. Entonces, creamos programas para cualquier iniciativa. Entonces, había un tema, un programa, otro programa. Llegamos a tener 11 programas de vigencia nacional, 20 en algunos casos, que unos se sobreponían por otros. Los profesores no sabían en qué programa estaban trabajando. Era precisamente el diseño contrario a lo que es una política educativa. El nexo de estos enfoques ya lo señalé, y, ¿no es cierto?, el fin de este ciclo ratifica la gran crisis que tiene el sistema educativo chileno y que se manifiesta hoy día en esta década y en estos años 2014-2015 con mucha profundidad. Los aportes de la investigación en este plano más bien refuerzan ahora que estábamos en una crisis. Llegamos tarde, pero llegamos. Estamos en una crisis. Próxima, por favor. Esta crisis que enfrenta el sistema educativo chileno no llega porque los
diseñadores de política o los investigadores en política educativa la hayamos planteado, si bien algunos para nuestro ego personal dijimos, yo lo dije antes que otro, pero la verdad que poco sirve, la verdad que hemos ido detrás de los sucesos o no hemos tenido, como bien señalábamos Nora en la mañana, la capacidad de divulgar los resultados educativos más allá de los círculos académicos, no hemos tenido la capacidad de replicar esta información. Y obviamente la investigación en política levantó la vista y entendimos un poco dónde estábamos. Entendemos que estamos en un lugar donde los errores del mercado no son una casualidad, sino que son precisamente la clave para que el mercado funcione. Y esto sí que tiene que ver con la política, con el diseño económico. Entonces, creíamos que habían errores de mercado y queríamos corregirlos. La verdad es que no podemos corregir los errores del mercado porque son insustituibles para que el mercado pueda funcionar y pueda operar como se espera, como si debiese funcionar un mercado en sus asimetrías, en sus desigualdades. La investigación en este campo, ¿no es cierto?, ya acopió, juntó suficientes antecedentes en distintos planos. La fortaleza operativa bajo la cual funciona el mercado, sabemos que el mercado es muy fuerte, la complejidad de su transformación, transformar el mercado es extraordinariamente complicado. El mercado funciona con muy pocas reglas, muy fáciles de aplicar. Corregir implica construir un gran andamiaje, es todo lo contrario. Las limitaciones por cambiar el modelo. No todas las personas quieren cambiar el modelo, no todos los ciudadanos creen que es bueno cambiar el modelo. Y los caminos que se pueden seguir a esta transformación son bastante más complejos y bastante más inasibles de lo que inicialmente pensábamos. La siguiente, por favor. Estamos hoy en lo que llamamos la crisis de las definiciones, que en lo medular, ¿no es cierto?, la investigación en política logró señalar esto, y es que estamos en un momento capitular en que tenemos que tomar una decisión de carácter estratégico. O mejoramos el mercado y creemos que podemos seguir mejorando el mercado y por esta vía va a mejorar el sistema educativo y vamos a corregir estas inequidades, o sencillamente cambiamos el modelo, nos cambiamos de caballo y decimos no, aquí tenemos que trabajar, diseñar, funcionar con un nuevo paradigma que es la educación como un derecho social. Y ese es quizás el aporte más sustantivo que hemos hecho los investigadores o los políticos de la educación en estos últimos 4 o 5 años. La próxima, por favor. La investigación también, ¿no es cierto?, refleja estas dos visiones que les he señalado recientemente, ¿no es cierto? Una que es seguir haciendo que el mercado funcione o entender que estamos frente a visiones alternativas en una sociedad post-neoliberal que tampoco sabemos cómo se va a definir esta sociedad post-neoliberal. Entonces, en este caso, recién a esta altura, podríamos decir, en el caso chileno, las discusiones comienzan tibiamente a tocar los problemas epistemológicos. Hasta el momento, para hacer honor a Relepe, habíamos tenido muy poco que ver con los temas epistemológicos, porque nosotros somos gente muy seria, estábamos preocupados solamente de la cosa práctica. Lo que viene, por favor, la última. Y entonces, en síntesis, más que un derrumbe del modelo, lo que queremos decir es que refleja las contradicciones planteadas. Estas fallas del sistema no son fallas, son una parte constitutiva del sistema, y esta es la forma como se desarrolló el sistema educacional chileno. La investigación demoró mucho realmente en descubrirlo. Nos demoramos mucho en descubrir que esto funcionaba así. La próxima, por favor. Entonces, reflexiones finales, estoy terminando, me quedan 0 segundos. Las visiones funcionalistas de la política, ¿no es cierto? Hemos pasado de visiones funcionalistas a una segunda generación en que buscamos más bien respuestas prácticas y estamos llegando a una tercera generación, para que vean que también conocemos a algunos autores, somos brutos, pero no tanto. Y también hemos llegado a entender que hay que hacer una discusión teórica y hay que discutir esto con mayor seriedad y estamos claramente en la construcción de respuestas de más largo plazo. Eso es. Muchas gracias.
Obrigada, professor. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aos professores, né, que trouxeram importantes reflexões sobre o campo investigativo da política educativa e nos oferecem aí algumas interrogações, né, que precisamos investigar, enfim, nos debruçarmos sobre essas questões. Acho que agora eu abro para as questões, né, rapidamente, porque nós estamos com o nosso horário em cima, né. Então, eu gostaria, quem está auxiliando, né, se tem algumas questões para os professores. Por gentileza, quem for fazer as perguntas, fale o nome, de onde vem, né, porque isso é importante para os professores. Já perdi 1 minuto do meu tempo. Boa tarde, meu nome é Celso Tondim, eu sou professor do programa de pós-graduação da UNO Chapecó, Santa Catarina, sul do Brasil. Bom, eu fiquei espantadíssimo com o resultado da pesquisa, professora Antônia, não da pesquisa, tá, mas os resultados, que mostra a falta de clareza, nem de clareza, né, de explicitação da base metodológica, dessa questão teórica extremamente pulverizada e, ao mesmo tempo, não é um problema ser pulverizada, mas me parece mal construída, frágil mesmo. E o fato também, eu não sei se vocês analisaram, o predomínio de análises documentais, que eu acho que tem a ver com aligeiramento dos nossos mestrados e doutorados, e muitas vezes esta opção parece ser mais uma saída para lidar com o tempo e não passar pelo comitê de ética, do que uma opção que vá construir efetivamente uma contribuição para o campo. Talvez esteja sendo precipitado nessa análise, mas gostaria de colocar ela em questão. E aí, ligando as falas dos demais participantes, principalmente a do professor do Chile, que fala, então, dessa terceira geração aí das pesquisas no campo, não sei se eu peguei bem ali, mas epistemológico, né, que vem problematizar a produção do conhecimento na área, que você, professor Antônio, disse que está que é o que menos fazemos, né? Então, queria só colocar essas questões para tentar fazer uma ligação do que foi dito por aí. Eu não entendi muito a fala do professor da Argentina, ficou meio prejudicada pelo tempo, né? Mas os dados que vieram ali também, acho que poderíamos ligar aí com essa questão do que está sendo investigado e se nós estamos conseguindo pensar sobre a produção do conhecimento. Então, obrigado. Boa tarde, professora Ranilce, Universidade Católica de Brasília. É muito bom a gente ver uma mesa que representa um pouco dessa pesquisa na área da política educacional na América Latina. E aí, eu gostaria de saber, como vocês todos estão falando aí da Argentina, Chile e Brasil, e a professora Antônia trouxe um pouco dos autores que nós estamos usando, como é que está o uso de autores latino-americanos para fundamentar, teoricamente, a pesquisa em política educacional, né, nesse contexto onde a gente, claro, os meus alunos também usam o Boll, usam Bourdieu, usam o Boaventura, que, apesar de falar de epistemologia do Sul, não deixa de ser português. Mas como é que a gente usa o Mignolo, o Dúcio? Quem é que a gente está usando lá, que fale um pouco mais também de epistemologias que representam mais a realidade latino-americana? E, no caso, mais especificamente para a professora Antônia,
eu acho que é uma pesquisa muito interessante. Eu fiquei aqui pensando nos programas que estão abaixo dos 5. Eu sei que não era objeto da sua pesquisa, mas a sua pesquisa nos faz pensar muito sobre esse elitismo da pós-graduação brasileira, porque você traz aí os elementos de público e privado, você traz a questão da centralização da pesquisa na região sudeste. E aí eu não sei, eu acho que não era objeto da tua pesquisa, mas é importante para a gente pensar que, no contexto brasileiro, nós temos uma CAPES que reforça a desigualdade dos programas de pós-graduação. E aí eu acho que é um elemento muito importante para a gente pensar no momento de pensar políticas também da pós-graduação na educação do Brasil. Obrigada. Bom, meu nome é Nora, eu sou da Faculdade de Educação da Unicamp. Achei muito interessante a apresentação dos três. Eu queria fazer uma comentário ou pergunta a partir da apresentação do professor Sebastián Donoso. Sempre que nos encontramos em algum encontro, nem sempre, mas muitas vezes, aparece a questão que eu vou chamar aqui de autocensura da academia como consequência, obviamente, da trajetória histórica do Chile. Mas eu estou pegando isto, eu acho que você, Sebastián, falou de uma maneira, entre aspas, irônica, não nos demos conta. Eu acho que não é que não se deram conta, pelo pouco que eu sei, é quando se pode começar a discutir determinadas questões, né? Então, eu relacionei isto que talvez seja, em alguma medida, tenha uma particularidade bastante clara no caso chileno, mas eu relacionei isto de dois comportamentos que às vezes se encontram na academia e que são bastante prejudiciais para a produção do conhecimento e como isto pode ser rompido ou não e que relação tem isso com nossas características sociais. Uma é esta da autocensura, que ele é resultado de décadas e décadas e de uma história de cada um dos países. E outro que eu chamei de lealdade acadêmica, que também acaba produzindo uma autocensura, no sentido de isto não posso dizer. O que eu estou chamando de lealdade acadêmica? Eu estava escutando você falar e pensava, primeiro que me ocorreu foi esta ideia de lealdade, mas veio a pergunta para mim, lealdade a quem? Aí, bom, pela experiência que a gente tem aqui no Brasil, lealdade a um partido político, lealdade a um grupo de referência, lealdade às vezes até um orientador ou orientadora, mas principalmente essa lealdade a uma afinidade político-partidária, ou de grupos de referência acadêmicos que acabam inibindo determinadas reflexões. Queria saber a opinião tua. Buenas tardes, soy Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana México y quiero hacer como algunas preguntas. En México tenemos poco más de 40 años realizando estados del conocimiento y me llama la atención una cuestión que únicamente ustedes están citando artículos y no recuperan las tesis, no recuperan los libros, reportes de investigación, en fin, hay bastante material porque aparece muy pobre lo que se presenta. Esa sería una primera cuestión. Otro sería como la matriz teórica, porque el acento de este encuentro tiene que ver con el asunto epistemológico, cómo se está pensando y construyendo conocimiento de política educativa. Y segundo, no solo es la citación de autores ABCD, sino el uso que se da a los autores. Me interesaría la opinión de los tres colegas. Gracias. Hola, Renata Jovine de la Universidad Nacional del Centro en Argentina. Mi pregunta va dirigida a Jorge, que quedó un poco interrumpida
la presentación que hiciste por adecuación al tiempo que estipulaban en el panel. Vos finalizaste muy rápidamente, Jorge, diciendo que el campo no debe construirse a partir de la agenda de la política, pero sí que tomar los problemas y debates de relevancia. Y una preocupación que comparto con varios colegas y que no es para que me des una respuesta, yo por lo menos no la tengo, es cómo debatirse en el campo de la política educativa entre la construcción de categorías de pensamiento propias del campo y que no estén llevadas por categorías de Estado, ¿no? Tal vez es más que una pregunta, pero me gustaría que ampliaras esa última parte de tu exposición. Gracias. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta bem rapidinha, professor da Argentina, né? Que na apresentação ali da forma que foram categorizados os artigos, a gente não viu nenhuma linha relacionada ao financiamento da educação, propriamente dita. Eu gostaria de saber como que isso vem aparecendo aí nessa análise que vocês têm feito sobre a produção política educacional. Quem quer começar? ¿Comienzo yo? Bueno, gracias por las preguntas. A ver, voy a tratar de comentar las que son específicas dirigidas a mi presentación. Respecto a la pregunta de la colega mexicana, es cierto que, bueno, yo traté de empezar diciendo que en el caso de mi presentación era una aproximación, un recorte de la producción, una aproximación también descriptiva y con ciertas limitaciones. Nosotros en Argentina no tenemos hechos estados de conocimiento a la manera que se han realizado en México. Tenemos quizás un déficit en ese sentido y el proyecto en el que estamos trabajando de alguna manera intenta hacerlo, por lo menos para algunas dimensiones, para el caso de la política educativa en la Argentina. Y bueno, con los recursos limitados que tenemos, hemos empezado por hacer un análisis centrado en producción académica en revistas, sin pretender que eso refleja todo el campo, a lo que le hemos sumado también algún análisis de documentos de páginas web de organizaciones que generalmente no publican tanto o no difunden su producción de conocimiento en revistas. Obviamente valdría la pena mirar libros, producción de tesis, producción de ponencias en congresos, etc. Por ahora es algo que no hemos podido llegar a mirarlo. También hay una limitación en el análisis que marca la colega mexicana en el sentido de que no hemos todavía avanzado con una discusión de los enfoques teóricos, epistemológicos o metodológicos de esta producción. Es algo en lo que estamos trabajando, pero todavía no teníamos datos para mostrar. Respecto a la pregunta de Renata Jovine sobre la agenda de la política y las categorías de análisis, lo que yo presentaba era trataba de poner sobre la mesa nuestra visión, que obviamente puede ser totalmente discutible. Mi perspectiva es que desde el análisis de las políticas tenemos que tratar de construir categorías propias, que sean categorías teóricas, no son las categorías con las que se maneja la producción de política. En ese sentido, me parece que, por lo menos en el caso de Argentina, hay mucha producción que se orienta a partir de las categorías o los términos incluso de la discusión de política o de la agenda de política, y muchas veces nos falta el ejercicio de un análisis más con mayor distancia y con mayor profundidad a partir de marcos teóricos o conceptos que no son necesariamente los de la política o el lenguaje de la política.
Obviamente esto seguramente da para mucho debate. Y la pregunta de la colega sobre el tema del financiamiento. El tema del financiamiento nosotros lo incluimos dentro del área temática de gobierno de la educación. Yo diría, no tengo los datos exactos, pero diría que es digamos, dentro de ese tema, no es un tema en el que haya mucho desarrollo en el campo de la política educativa en la Argentina. Hay algunos pocos trabajos, quizás tiene más peso en la producción de algunas organizaciones de centros de política sobre problemas de financiamiento, en particular CIPEC en la Argentina tiene algunos trabajos que se centran específicamente en el tema de financiamiento de la educación. Bueno, pasa. Bem, acho que para começo de conversa, eu queria retomar aqui uma informação que eu acho que é muito importante, duas informações. Primeiro, qual era a nossa questão de pesquisa, né? O que nos motivava a pesquisa era dialogar com essa avaliação que tem sido, entre os poucos autores no Brasil, que tem feito alguma análise sobre a questão da produção acadêmica ou sobre o conhecimento em políticas educacionais. Nós tivemos um livro sobre o estado da arte, publicado nos anos 90, em 1998, mais precisamente. Nós temos algumas discussões realizadas a partir, por exemplo, do livro da Janete Lins Azevedo, A Educação como Política Pública. Então, alguns autores vêm falando o quanto a área é recente, e isso é muito importante que a gente lembre, né? A área de política educacional, a área de política pública como uma área em construção. E, ao dizer que se trata de uma área em construção, vem também muitas análises assinalando que se trata de uma área ainda por ser consolidada, é nova por ser consolidada e com uma produção frágil. Essas avaliações nos provocaram, né? E nos provocaram ao ponto de que nós estabelecemos como pergunta orientadora, ou como questão que nos orientava, era saber em que medida essa produção acadêmica realizada nos programas de pós-graduação, elas estabelecem alguma interface com essas avaliações que vêm sendo apresentadas desde os anos 90, de que a área ainda está se consolidando e quais seriam os desafios para a consolidação da área, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico. Então, essa avaliação nos levou a eleger essa questão como norteadora e, obviamente, aqui, a necessidade de fazer, primeiro, um mapeamento de qual é essa produção. Ok? Então, esse levantamento nos levou a 1.283 trabalhos, mas nós não lemos 1.283 trabalhos na íntegra, né? Claro, fazer um levantamento como esse, veja que não é um trabalho que a gente possa fazer em um período curto. Então, nós fizemos a análise dos resumos e, a partir dos resumos, é que a gente vai mapeando essas tendências. Agora, o trabalho continua. Nosso propósito, por exemplo, nos interessava fundamentalmente ver se as pessoas, se os pesquisadores estão se voltando para as questões epistemológicas. Isso a gente já conseguiu ver que não, né? Porque só 22 trabalhos voltados para essa questão. Então, a gente vê que o desafio de problematizar o campo, propriamente, não é um desafio que esteja presente, né, em boa parte da produção. Então, Celso, né, para a gente colocar, esclarecendo um pouco mais, a gente tem um trabalho muito grande ainda pela frente na análise mais minuciosa de cada uma dessas produções. E a nossa intenção é disponibilizar esse banco de dados, inclusive esse mapeamento, para que todos possam, a partir daí, inclusive, de outros trabalhos, e fazendo esse movimento de aprofundar os estudos que estão iniciados. Nosso passo seguinte agora, nossa intenção, outro projeto que estamos começando,
sob a coordenação de Márcia agora, é justamente analisar esses 22 trabalhos com maior intensidade, né? O que é que esses trabalhos sobre os aspectos teóricos que trouxeram questões de ordem filosófica, política, né? Sobre a educação, ou sobre alguma relação sobre o político, o que é que eles nos diz de forma mais cuidadosa. Tá? Então, é importante a gente fazer aqui esse esclarecimento inicial. Para a Renilce, né, o desafio, por exemplo, de pensar como é a produção nos demais programas é uma coisa que nos... Né, desde o começo, bom, vamos começar por esse marco, estudar as notas, os top, né? Vamos começar pelos top. E a gente viu que esse universo tão grande de dados nos exige mais tempo estudando esses tops, mas essa era uma das questões que eu gostaria de assinalar como, digamos assim, pontos positivos para a área. É o fato de que a área ela tem um vasto universo aqui a ser pesquisado, com temas não saturados, porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma área que produz mais de 300 trabalhos sobre reforma educacional, a gente não vê muita conexão entre essa produção e aquilo que está posto como desafio para a constituição da área, ou campo, aí vamos... alguns autores vão usar a expressão área, outros vão usar campo. Mas, enfim, nós estamos aqui com, digamos assim, um potencial muito grande de trabalhos a serem realizados e sem saturar temas que realmente possam contribuir. Acho que esse é um ganho que a gente tem a partir de um evento como esse, ou de pesquisas que estão fazendo esse levantamento e mapeando, de poder nos mostrar perspectivas novas de investigação, porque a gente tem tido uma tendência de ficar circulando em torno dos mesmos temas ou dos temas que estão sendo ditados pela mídia, né? A premência da formação do professor. Então, a gente vê que é um dos temas que mais tem trabalho. E nem sempre esses temas têm observado, nem sempre essas pesquisas, melhor dizendo, têm observado quais são as lacunas que existentes na área, né? Muitas vezes são trabalhos que não conversam, né? É o seu trabalho, o outro trabalho. Pode estar falando da mesma coisa, encontrar pontos em comuns, mas não é isso que tem ocorrido entre nós. Então, acho que um estudo como esse mostra o que a gente está deixando de lado. Por exemplo, políticas inclusivas, né? Que a gente abrangeu aí políticas afirmativas, políticas voltadas para as pessoas com necessidades especiais. A gente olha que é um tema que está secundarizado, né? Mas aqui é importante que a gente volte, eu acho que a fala da Nora de manhã ela é muito importante nisso. A consolidação do campo precisa muito dar atenção para a diferença entre o estudo sobre as políticas e o estudo em políticas, né? E, para a área, o desafio que está posto é o estudo em políticas, muito mais do que o estudo sobre, porque sobre nós temos algumas sobras já, né? Acho que foram, basicamente, essas duas questões, né, que foram apresentadas. Muchas gracias. Voy a tratar de responder en la medida que pueda y haya entendido todas las cosas que me plantearon, que no fueron tantas. Bueno, el campo de la política vocacional en Chile es un campo en el cual los educadores de origen, de cepa, han tenido más bien un papel secundario en los últimos 40 años. No voy a hablar antes de los 40 últimos años fueron muy importantes. Por lo tanto, entender el diseño de política y de investigación en política educativa necesariamente implica comprender de que gran parte de estas iniciativas han sido lideradas por profesionales esencialmente de las ciencias sociales. No estoy diciendo, por favor, con ello que sea malo, que sea perverso, que sea impropio, estoy dando una característica.
Y eso evidentemente hace para ellos que el campo de la educación sea un campo de aplicación, no necesariamente un campo de reflexión teórica, como sí puede ser para los educadores. Entonces, eso explica, en parte, por qué las discusiones epistemológicas tardaron en llegar, porque había materias más urgentes que atender, lo cual no significa que eran más importantes, solamente más urgentes. Entonces, la epistemología ha empezado a tener mayor presencia hoy día en los debates nuestros de política educacional, cuando de alguna manera hemos resuelto, para bien o para mal, o hemos comprendido que no vamos a resolver los grandes problemas que nos aquejan en política educativa hoy día en Chile. La segunda reflexión que alguno de ustedes hizo es que deberíamos, no sé si lo entendí claramente, deberíamos tener una epistemología latinoamericana probablemente tal. No lo sé si yo soy bien latinoamericanista y me palpita muy rápido el corazón con Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero no sé si sea lo que plantearon y luego, en el caso, suponiendo que lo hayan planteado así, yo creo que es importante que haya una buena epistemología independiente del origen de los autores. Además, el hecho de que un autor sea latinoamericano no implica que su pensamiento sea originario y original. Puede ser perfectamente, como en el caso de Chile, que tenemos autores latinoamericanos que son europeizantes total. Entonces, en el fondo, son un embajador de Europa en Chile, pero no son verdaderamente un pensamiento original. Creo que hay temas transversales a todas las personas y a todos los pueblos que tienen mucho más en común, que nos unen con diversos países más allá de Latinoamérica. La discusión sobre incorporar y, por lo tanto, las visiones teóricas en Chile en el campo de la política educativa, como lo señalé al final de las láminas, tienen que ver con el hecho que la política, más que pensar que es un campo propio de desarrollo con un objeto de aplicación propio, para ser insistente, más bien es un campo funcional en el cual su utilidad proviene de en cuanto es capaz de dar respuestas prácticas a problemas importantes de la sociedad. Y eso tiene que ver básicamente con el origen que la mayor parte de los investigadores en política educativa en Chile no vienen del campo de la educación como su disciplina fundante. Y finalmente, lo que señalaba, no sé si he dado respuesta a las cosas que han señalado, disculpen si no lo he indicado. Lo que señalaba Nora tiene razón en varias cosas en el sentido siguiente. No vamos a hacer un ranking de cuáles son las dictaduras más malas, más perversas que han habido en América Latina, que tenemos un buen ranking, sino que nosotros tuvimos una de las buenas malas dictaduras. Y obviamente no solo nos dejó marcados, sino que al dictador lo votamos con papel y lápiz. También una cosa extraordinaria, porque nuestro dictador participó de un plebiscito y lo perdió, una cosa insólita. Solo muestra el carácter chileno, que pensaban que lo iban a ganar, entonces no lo arreglaron porque pensaron que iban a ganar y perdieron. No lo arreglaron significa no lo prepararon para ganar. Bueno, el dictador no es solo el dictador, es la alianza, la dictadura chilena es una dictadura política con un grupo, con un sector conservador de la sociedad extraordinariamente conservador y poderoso, ¿no es cierto?, asociado, igual que todos los países de América Latina y quizás del mundo, ¿no es cierto?, a grupos confesionales y a grupos empresariales. Durante la primera década de la democracia nosotros teníamos al dictador que nos respiraba aquí en el hombro, estaba vivo, y a cada cierto rato nos hacía ciertas demostraciones militares y cosas como, acuérdense que en el fondo le hemos prestado a los ciudadanos la democracia un tiempo, pórtense bien. Entonces, sublimamos todos los problemas que podíamos tener entre nosotros, perdían significación respecto de tener este otro gran problema. En la medida que el dictador se puso viejo, ¿no es cierto?, ya los dientes se le cayeron, ya no mordía como antes, ya no asustaba como antes, empezaron a aparecer las diferencias, ciertamente. Entonces, estas diferencias se explican por autocensura, en una parte sí, en una primera parte sí, y luego se van a explicar porque también
detrás de las visiones de política, de las críticas a la política o de las no críticas a la política, hay acceso a recursos y hay por lo tanto posiciones de poder. Y si yo paso a criticar la política oficial de gobierno, básicamente, y soy un sujeto relativamente público, mi probabilidad de acceso a recursos públicos, por lo menos directamente del Ministerio de Educación para que yo investigue algunas cosas, probablemente se va a ver analizada más detalladamente. Entonces, hay aquí una cuestión que hay que entender, que también los grupos intelectuales responden a cómo funciona el mercado. Y el mercado tiende a la concentración y el mercado chileno de investigación es concentrado. Porque su dinámica lo hizo, además porque es una sociedad indudablemente mucho más pequeña que Brasil. Entonces, aquí hay un tema que es complejo y que lo voy a pasar ahora a los contenidos. En la segunda década, en la década del 2000, pudimos criticar ya abiertamente los malos resultados que se producían en la sociedad chilena sin tener susto de que íbamos a ser tildados de traidores, apátridas o que ustedes no entiendan lo que estamos haciendo. Pero obviamente habían pasado 10, 12, 13, 14, 15 años de democracia. Entonces, aquí hay recién la validación de una crítica social cuando en el fondo la sociedad chilena es capaz de reconocer algunas debilidades sin que esas debilidades finalmente terminen remeciendo todo el edificio y haciendo que esto se venga abajo. Pero eso evidentemente no es una explicación racional a un fenómeno que es complicado de entender. Básicamente tiene que ver con la mancomunión de los grupos de poder que están en las distintas universidades, en los distintos credos, y también que ¿no es cierto?, que respondían a quienes eran las autoridades que estaban en los centros de poder ministerial. Y obviamente, incluso ahora, todavía, ¿no es cierto?, hay una rotativa, no solo de ministros de educación, es un cargo bastante peligroso tener en Chile, si algunos de ustedes se lo ofrecen, duran como un año o 2 meses, entonces es un cargo no de mucha proyección y se pasa muy mal, piénsenlo bien si se lo ofrecen, porque no tiene mucha larga vida. Pero lo que es importante es que en el fondo hay detrás de los aparatos ministeriales hay grupos de pensamiento, hay grupos de poder, hay think tanks, si quisiéramos decir de una forma más elegante, o evidentemente proyectos políticos y sociales de los distintos actores que están interesados en que sus visiones sean más o menos dominantes, y eso tiene mucho que ver con cómo se implementan las políticas educativas. Muito bem, mais uma vez eu agradeço, né, aos professores que se disponibilizaram a estar nesta mesa hoje. Eu sei que nós estamos com o horário bem apertado, não sei quais as orientações agora da coordenação. Acho que nós temos um intervalo mesmo assim? Então nós vamos ter um café no mesmo local que tivemos pela manhã e logo em seguida retornamos para o próximo painel. Teremos 30 minutos? Não, uns 20 minutos só. Então, 20 minutos aí para o café, ok?